Hola amigos médicos, vamos a ver el tema de hoy, que es úlcera péptica. Básicamente es uno de los temas más importantes que se ven en el tema de cirugía, sobre todo por las complicaciones que puede llegar a tener, ¿no? Por ejemplo, aquí en la diapositiva inicial, pues pongo lo que es un sangrado y pongo lo que es una tomografía con este escape de aire que vemos acá en la parte superior. Obviamente es un paciente que está acostado boca arriba. Y pues fíjense cómo tiene esta cantidad de aire que envía los órganos intestinales hacia lo que es la parte más inferior. Esto corresponde a un neumoperitoneo por perforación y pues el sangrado. Y bueno, ¿qué quiero llegar con esto? Comentando primero estas cosas en la introducción. Pues bueno, que esta enfermedad, la úlcera péptica, es una enfermedad que puede tener muchísimas complicaciones, pero dentro de ellas las más especiales y que más se tienen que estudiar y por lo cual tiene la relevancia este tema es por el sangrado de tubo digestivo superior y el neumoperitoneo, que básicamente es consecuencia de la perforación, ya sea a nivel gástrico o ya sea a nivel de una úlcera duodenal. Entonces, es muy importante que lo veamos porque pues realmente sus complicaciones pueden llegar a tener una alta mortalidad y en México es muy prevalente. Todos conocemos, yo creo que a un amigo, a un conocido o cualquier persona que nos ha dicho que pues tiene estos síntomas clásicos de dispepsia, ¿no? O que hacen llamar como gastritis, ¿no? Que bueno, ya veremos después qué es esto de la gastritis porque pues realmente la gastritis no es lo que conocemos como usualmente la gente lo conoce, sino que tiene un abordaje diferente que tiene que ver con conocimientos histopatológicos. Entonces, antes de empezar, me gustaría comentar un recuerdo anatómico muy importante y es que recuerden que el estómago tiene una forma de C, está ubicado en lo que es en la entrada hacia lo que es debajo de lo que es el diafragma, perdón, y está pues en la parte superior del abdomen, justamente en lo que es el hipocondrio izquierdo. A su lateral izquierda vamos a encontrar lo que es el vaso y medialmente vamos a encontrar lo que sería el hígado por este lado. Obviamente en esta imagen no se encuentran por temas para ver mejor esta imagen. En la parte superior, pues recuerden que comunica con lo que es el esófago y inferiormente va a estar lo que es el esfínter esofágico inferior, que inmediatamente se va a convertir en el cardias. Recordar muy importante que este esfínter es importantísimo para algunas patologías, como lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya que en estos puede haber incompetencia de este esfínter y pues estos pilares diafragmáticos y toda la barrera antirreflujo está debilitada. Eso ya es tema de otro video que más adelante pues a lo mejor íbamos a hacer para que lo puedan entender. Recordar nada más importante de lo que es el esfínter esofágico hacia lo que es la entrada a la mucosa gástrica, hay un cambio de epitelio o cambio de transición. A esa línea se le conoce como la línea Z, no confundir con la línea dentada, que acuérdense que la línea dentada se encuentra en la unión del ano con lo que es el recto, ¿no? Entonces, muy importante no confundir nada de esto. A la entrada de lo que es el estómago, vamos a encontrar a superior y hacia la izquierda lo que es el fondo gástrico, que recordemos que aquí se encuentran nuestras células parietales, que básicamente secretan el ácido gástrico, que es el ácido clorhídrico, el HCl, y el factor intrínseco, que sirve para la absorción de la B12. En anemias perniciosas, donde estas células se atrofian, que más adelante vamos a ver, puede haber anemia por deficiencia de B12, que clásicamente son anemias megaloblásticas. Ahora, hacia masa inferior, vamos a encontrar lo que es el cuerpo de lo que es el estómago, vamos a encontrar lo que es el antro, y el antro siempre precede a un esfínter, a una porción muy importante del estómago, que es su zona final, que conecta con el duodeno, que es el píloro. El píloro funciona como una bomba y básicamente lo que hace es que evita el paso de manera inmediata de todos los alimentos desde el antro hacia lo que es el duodeno. Y básicamente este repliegue valvular sirve para retener esa comida aquí, sea procesada por el ácido gástrico y toda la comida que llegó sólida desde el esófago se pueda convertir en una especie de pasta que pueda pasar al duodeno y pueda ser absorbida en los micronutrientes, lípidos, proteínas, ya sean carbohidratos. Evidentemente esto tiene una explicación mucho más grande que no voy a andar aquí, pero pues solamente como recordatorio fisiológico muy importante. Esa pasta que se forma, lo vamos a conocer como el quimo, que básicamente va a ser esa pasta que va a ir pasando poco a poco hacia lo que es las estructuras del duodeno. Entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Primero, como definición y muy importante, la úlcera se define, una úlcera simple se define como una lesión en la pared gástrica o duodenal. Acuérdense que la úlcera péptica tiene dos variantes. Puede estar en el estómago, que es la gástrica, o puede estar en duodeno, que es la duodenal. Y solo llega hasta lo que es la muscular de la mucosa, que es esta capa que se encuentra inmediatamente
rozando a lo que es la propia mucosa de lo que es el estómago. Recordemos que en todos los órganos huecos va a haber ciertas capas que van a ir protegiendo a estos órganos. Entonces, las primeras capas, que es la mucosa y la muscular de la mucosa, que es básicamente una capa que le genera o le ayuda a la tracción de la mucosa, es la zona de referencia, es el marco de referencia. Entonces, si la úlcera no pasa de la muscular de la mucosa, estamos hablando de una úlcera que no está complicada. Entonces, ese tema es muy importante. Úlcera que solo llega a la muscular de la mucosa es una úlcera no complicada. Ahora, por endoscopía, es generalmente mayor a 5 milímetros. Yo les recomendaría con que se aprendan que es una úlcera que se encuentra limitada hasta la muscular de la mucosa. Eso sería el dato más relevante. Ahora, las úlceras complicadas, pues básicamente tienen, a diferencia de las úlceras simples o no complicadas, que básicamente pasan la muscular de la mucosa. Entonces, inmediatamente, si nosotros vemos un caso clínico que nos dicen que a la endoscopía describen que ya afecta la serosa, que ya afecta capas más profundas más allá de la muscular de la mucosa, hay que pensar en una úlcera complicada. Ahora, referente a la úlcera péptica refractaria, pues bueno, esta es una úlcera duodenal que no ha cicatrizado en 8 semanas. Recuerden, 8 semanas es para el tiempo de una duodenal. Si no mejora la duodenal a 8 semanas, ya es una refractaria, muy diferente a la gástrica. La gástrica tienen que pasar 12 semanas y si no mejora, pues ya se convierte en una úlcera gástrica, en este caso, pues refractaria porque no mejora después de 12 semanas. Ahora, bien importante, estas úlceras refractarias, pues realmente son la gran minoría, son del 5 al 10%. Muy importante, cuando tengamos un paciente con una úlcera péptica refractaria, pues hay que pensar en cosas más graves, ¿no? Por ejemplo, puede ser un paciente con un síndrome de Zollinger-Ellison, que básicamente es un tumor productor de lo que es gastrina, un gastrinoma. Recordar nada más como cosa importante, la zona principal donde se ubica el gastrinoma es el páncreas. Entonces, muchas de las veces este tumor pancreático va a producir gastrina, va a producir úlceras recurrentes en este paciente que van a ser refractarias a inhibidores de bomba de protones y pues evidentemente el paciente no va a mejorar, ¿no? Entonces, justamente de hecho hoy en el servicio discutíamos este caso de que es un paciente que no mejora y tiene úlcera refractaria, ¿qué pensarías? No, pues un Soli y el Inso, ¿no? Y pues ya todos lo estábamos comentando ahí. Disfruto mucho esas pláticas con mis compañeros. Entonces, saben que son temas que me encantan un montón, entonces, pues a mí siempre la medicina siempre me ha gustado mucho, y más cuando se comparte. Ahora, epidemiológicamente las úlceras son enfermedades que son muy, muy, muy frecuentes en el mundo. Fíjense cómo se presentan en 4 millones de personas en el mundo. Y algo bien importante, 10 al 20% de estas úlceras se van a complicar. Quiere decir que de 10 úlceras, o sea, de 10 pacientes que diagnosticamos con úlceras, al menos 2 de ellos van a llegar a tener complicaciones pues importantes, ¿no? Siendo en ellas la principal complicación la hemorragia. Esto pues obviamente va a englobar a lo que es todo un síndrome complejo, que es el síndrome, o más bien es el sangrado o la hemorragia de tubo digestivo superior. Recuerdo por allá unos años cuando era estudiante que un internista me dijo que ya no se le conocía como sangrado, sino como hemorragia de tubo digestivo superior. Y pues hemorragia de tubo inferior, ¿no? Recuerden que la diferencia está en que si la hemorragia está por arriba del ángulo de Treitz o debajo del ángulo de Treitz. Importantísimo eso porque la diferencia etiológica pues es un margen totalmente distinto, ¿no? Hay que recordar que la hemorragia de tubo digestivo superior se clasifica en varicial y no varicial. La varicial generalmente es en pacientes hepatópatas, cirróticos, que después de muchos años de hipertensión portal desarrollan circulación colateral y esto lleva a la presencia de varices esofágicas, ¿no? En el paciente sin un contexto de cirrosis hepática es difícil pensar que sean varices, por lo general casi siempre va a ser un sangrado no varicial entonces en todos los demás pacientes. Y la segunda complicación, y también muy importante y más por su alta mortalidad, es la perforación. La perforación es una condición médica que siempre ocupa una resolución quirúrgica. Entonces, siempre vamos a optar por diagnosticar a este paciente muy rápido porque las complicaciones pueden ser muy severas. Algo muy importante, 70% de los pacientes se encuentran en edades, pues podríamos decir, entre jóvenes adultos de 25 años hasta 64 años. Quiere decir que el rango pues varía bastante y pues la GPS nos da una predisposición por sexo, entonces pues tanto puede ocurrir en hombres como en mujeres. Acuérdense que hay muchos factores que tanto pueden afectar al sexo masculino como al femenino.
que básicamente es indiferenciado, que más adelante vamos a ver, que pues se pueden asociar a los dos sexos. Entonces, pues sí, sí es digamos, sí es bueno que no den un sexo en específico porque realmente los factores son muy variables. La mortalidad. El sangrado, cuando se presenta esta complicación, la mortalidad puede ser hasta el 10% y en la perforación de hasta el 40%. Esta diferencia misval a mí al menos me llama la atención porque fíjense cómo un paciente que empieza a sangrar no se mejora, le hacen endoscopía, no mejora, le dan infusiones de omeprazol o lo que ustedes quieran, no mejora, se perfora y la mortalidad es altísima. Entonces, bien importante cribar a todos los pacientes con complicaciones de úlcera para que justamente no desarrollen este tipo de complicaciones. Ahora, la causa más frecuente de hospitalización por sangrado de tubo digestivo alto corresponde a la úlcera péptica complicada. Entonces, muy importante, recuerden, si algún día les preguntan principal etiología del sangrado tubo digestivo alto, hay que pensar de primera intención en lo que es unas úlceras pépticas, ¿sale? Como segunda, pues ya podemos poner las varices en el contexto de un paciente patópata. Ahora vamos a hablar en cuanto a puntos importantes que menciona la GPC, que son pues muy relevantes realmente. Y la principal es que pues las perforaciones y sangrado, que son las principales causas, se pueden asociar a ciertos factores desencadenantes o pueden tener como cierto factor pivote que lo puede llevar a causar. Por ejemplo, el uso crónico de AINES, sobre todo los medicamentos que no son selectivos, como por ejemplo el naproxeno, medicamentos fuertes que realmente pues ayudan o más bien ayudan, ayudan a la perforación de lo que es la barrera gástrica, ¿sale? Algo muy importante, incluye las dosis bajas de aspirina, que es lo que nos dice la GPC. No importa que sea aspirina Protec, no importa que para profilaxis de un EBC o un evento, un síndrome coronario agudo, pues aún así sigue siendo un factor de riesgo el consumo de la aspirina, ¿no? Y más porque es un antiagregante plaquetario en sus 4A de los AINES, ¿no? Ahora, la infección por Helicobacter pylori, vamos a ver más adelante que tanto la úlcera péptica como la úlcera duodenal están relacionadas a cierto porcentaje, que en ambas es mayor al 50% para el desarrollo de una úlcera. Entonces, tenemos un paciente con Helicobacter pylori positivo, pues evidentemente pues puede ser esta la causa de origen, ¿no? Pacientes con cáncer, por ejemplo, un adenocarcinoma gástrico, también aumenta el riesgo de úlceras. Entonces, bien importante. Obviamente yo sé que el espectro clínico de un cáncer, un adenocarcinoma gástrico, comparado con una úlcera, pues va a ser un espectro muy importante, muy diferente. Recordemos que el cáncer gástrico es uno de los más importantes y sobre todo se presentan más en el lado occidental del mundo, ¿no? Países como China, Japón, tienen bastante cáncer gástrico, mientras que aquí en México, pues no es algo tan común. Si mal no recuerdo, el Globocan lo pone entre el quinto y el sexto lugar. Ahora, muy importante, el sangrado digestivo alto es la complicación más frecuente de la úlcera péptica. Es lo que comentábamos, la hemorragia es la más frecuente. Y los AINES, pues evidentemente, como bien les comentaba, es el principal factor de riesgo. Entonces, los AINES son importantes porque básicamente inhiben esta vía de las ciclooxigenasas. Recordemos que el uso de los inhibidores selectivos de la COX-2 son mejores en este tipo de situaciones porque, pues básicamente solo inhiben directamente la COX-2, que es la que es de la propia inflamatoria. Recordemos que la COX-1 también puede producir inflamación, pero la COX-1 tiene un factor importante en la protección de la barrera gástrica. Y esto porque la COX-1 ayuda sobre todo a que la barrera gástrica libere suficiente bicarbonato, suficiente moco, que básicamente van a ser factores protectores. Incluso puede regular la actividad de los vasos sanguíneos. Algo muy importante también a destacar aquí, hablando ahorita de las prostaglandinas, es que uno de los principales tratamientos que se usan en el contexto de una úlcera péptica complicada, sobre todo con hemorragia, son justamente medicamentos que ayudan a la inducción de estas prostaglandinas, que como por ejemplo en este caso es el misoprostol. Entonces, dato cultural, dato muy importante, el misoprostol no solo se usa para cuestiones de aborto, sino que también se pueden usar para lo que es la úlcera péptica complicada. Entonces, pues muy importante con eso. Vamos a pasar a la clínica y aquí el dolor va a ser muy variable, va a depender del tipo de úlcera que estemos hablando. Hay que recordar que tenemos dos espectros bien distintos. Una es una úlcera gástrica y una es una duodenal. Entonces, la duodenal se presentan por lo general en la primera porción y están relacionadas más a Helicobacter pylori. Bien importante, esta por lo general, la duodenal, es la más frecuente, ¿sale? Algo bien importante, es la más frecuente de todas. Ahora, bien importante,
El dolor clásico con una úlcera duodenal duele después de comer y se alivia con el consumo de alimentos. Evidentemente, ¿esto por qué sucede? Pues bueno, generalmente se dice que se alivia con los alimentos porque como tal el ácido clorhídrico pues se está liberando en lo que es el estómago, ¿no? Todavía digamos ese ácido pues no pasa a lo que es el duodeno. Entonces, pues básicamente como que hay digamos, el estómago se llena de ese ácido y pues lo que duele en la úlcera gástrica derecho es durante el alimento porque pues básicamente se está liberando toda ese ácido clorhídrico ahí, ¿no? Entonces muy importante con eso porque pues básicamente la úlcera duodenal duele después de comer, mientras que la úlcera gástrica duele tras la ingesta o durante la ingesta de los alimentos, que básicamente les digo va a ser por esa liberación de ácido clorhídrico para poder generar lo que es estas cuestiones del quimo que les comentaba al inicio de la clase. Ahora, la localización más frecuente de la úlcera gástrica es la localización en la curvatura menor. Y fíjense cómo el 70 al 80% se asocia a la bacteria Helicobacter pylori. Evidente también, pues también al consumo de AINES. La úlcera duodenal obviamente también se relaciona a esto, pero marcamos más los AINES en la úlcera gástrica porque como tal los medicamentos cuando llegan al estómago, pues sabemos que tienen un efecto primario o llegan primero hacia lo que es el estómago, ¿no? Entonces, por eso tiene mayor impacto de este lado. Algo muy importante, la úlcera gástrica es menos frecuente que la duodenal, pero es mucho más grave. ¿Por qué es más grave? Porque se perforan más y llegan a sangrar más. Entonces, muy importante no confundir pues no confundirlo, ¿sale? Es muy, muy importante eso. Ahora vamos en cuanto al diagnóstico. Pues bueno, realmente el paciente con una úlcera péptica va a tener sintomología muy variable. Realmente la única forma en la que podemos estarnos guiando es a través de los síntomas y signos que puede llegar a tener el paciente durante una evaluación pues muy larga, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tenga dispepsia crónica, que tenga más de 6 meses con tratamiento de dispepsia y pensemos que hasta es un colon irritable y no se mejora, o pensemos que el paciente tiene su clásico ERGE y no mejora. Entonces, todo paciente que no mejora su dispepsia después de 6 meses o que se presenta con síntomas de ERGE, pero no mejora y no mejora y no mejora, obviamente con el algoritmo de ERGE podríamos ver que uno de los primeros pasos a realizar pues es hacer la endoscopía, ¿no? Por ejemplo, si tenemos datos atípicos en la clínica de ERGE o si de repente tenemos una prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones por 2 semanas negativas, pues hay que hacer una endoscopía, ¿no? Entonces, en la endoscopía, evidentemente, pues vamos a ver lo que es la mucosa gástrica y vamos a poder diagnosticar lo que es esta úlcera, ¿no? Evidentemente, si algo sangra, tenemos un sangrado tubo superior porque el paciente presenta melena o cualquier situación de estas, pues evidentemente vamos a darnos cuenta que hay un sangrado, pero pues hay que buscar la causa específica. Como ya les digo, puede ser varicial, puede ser no varicial. Algo que se me hace interesante mencionar es que la metoclopramida, que es un procinético, al igual que la cisaprida, pueden ayudar a la visualización de las imágenes en endoscopía. Entonces, puede ser una pregunta que pueden usar, que básicamente sería como, ¿qué tipo de medicamento ayuda a la mejor visualización en endoscopía? Pues bueno, los procinéticos. En este caso, la metoclopramida es la que menciona la GPC. Cosa importante, hay más cosas relacionadas a la clínica. Esto solamente es en cuanto al dolor. ¿Qué es lo que más se relaciona? Por ejemplo, puede haber presencia de vómitos, que algo que se me hace muy interesante destacar que menciona la GPC es que si los vómitos son en pozos de café, el sangrado que tiene el paciente es menos intenso. ¿Por qué? Porque evidentemente esta sangre que ya está cafezosa es porque ya está de alguna manera procesada o ya está digerida, ¿saben? Por toda la que es la microbiota. Y el vómito en sangre fresca es una sangre aguda, por ende nos habla de una hemorragia moderada a grave. Entonces, si un paciente presenta un vómito y saca sangre brillante, pues hay que pensar inmediatamente que hay un sangrado activo, ¿no? Entonces, muy importante con eso. 80% de los sangrados se den de manera espontánea, sin ningún tratamiento. Evidentemente, estos por mecanismos fisiológicos del cuerpo humano, como por ejemplo lo que es el depósito de fibrina, ¿no? Algo importante, la hematemesis en pozo de café y la melena van a ser de los más, pues los signos más importantes, ¿no? Que el paciente vomite estos clásicos eh, vómitos con esta característica como cafezosa. Ahí me tocó muchas veces llegarlo a ver en el internado, sobre todo pacientes que teníamos con sonda nasogástrica, porque se perforaban y pues obviamente en una perforación pues tenemos que poner la sonda nasogástrica para hacer la derivación de todo el gas.
Llegaba a salir muchas veces de ese contenido, después de la colocación de la sonda, pues ese material como cafezoso, ¿no? Que básicamente pues era toda esa sangre ahí digerida, ¿no? Que pues básicamente corresponde al vómito en pozo de café. La melena, que bueno, acuérdense que la melena pues básicamente es la sangre que está como en chapopote, negra, que básicamente esta corresponde a sangre que ya fue digerida por todas las bacterias que están en el tracto gastrointestinal. Recuerden que pues la melena para que se pueda visualizar clínicamente se ocupa nada más de 50 mililitros y esto lo especifica muy bien la GPC. 90% origen proximal al ligamento de Treitz. ¿Puede haber melena en sangrado de tubo digestivo bajo? Sí, sí puede haber, pero realmente raro y generalmente se da porque las bacterias, pues les digo, hace esta digestión, ¿sale? Entonces, muy importante. Además de esto, la hematoquesia, esto se me hizo importante mencionarlo. La hematoquesia como tal es un sangrado fresco, digamos más claro, no tan oscuro como en la melena, que este más que importante porque se relaciona hacia lo que es sangrado de tubo digestivo bajo y no alto. Entonces, si el paciente presenta hematoquesia o rectorragia, sale que son estos sangrados rojos brillantes, afresados, hay que pensar en que el sangrado es bajo, mientras que si es melena, pues hay que pensar que el sangrado es alto, ¿no? Ahora, muy importante, si en el hallazgo físico encontramos hipotensión ortostática, o sea, el paciente se pone en bipedestación y, pues se marea, incluso se puede llegar a caer, hay que pensar que el paciente ya perdió el 15% de sangre. Y pues bueno, si tiene una hipotensión en supino, o sea, que el paciente pues literalmente ya se está hipotensando de manera ya más regular, pues hay que pensar que el paciente ya tiene una pérdida de sangre del 40%. Esto es importante, yo les diría que bastante. ¿Por qué? Porque en estos pacientes hay que tratarlos con protocolo ABCD. Literalmente la prioridad en estos pacientes es mantener las variables hemodinámicas en su parámetro estable, ¿no? Incluso mantener la vía aérea, ver la respiración, ver la circulación, transfundir paquetes globulares en caso de que se necesite, que más adelante vamos a ver que el rango va a ser 7 gramos de, de lo que es hemoglobina para poder transfundir, ¿no? Y hay que tener siempre estos pacientes en 10, es como la meta. Algo importante, el diagnóstico pues es endoscópico a través de la visualización de lo que es estas úlceras, ¿no? En estómago. Entonces, pues muy importante. A todo paciente, pues hay que aplicar dos escalas importantísimas, que estas se sacan con lo que es laboratorios. Entonces, siempre de cajón a todos los pacientes hay que sacar laboratorios, química sanguínea, biometría hemática, ya saben, lo clásico, ¿no? La escala Blatchford solamente ocupa un punto para nosotros hacer una endoscopía, mientras que la Rockhall ocupa 2 puntos para hacer una endoscopía. Ahora, yo tengo aquí algo muy importante que comentarles acerca de estas dos escalas. Si yo tuviera que aprenderme una para el ENARM, la neta no me aprendería ninguna, solamente recordaría que la escala Blatchford es más importante para la decisión si voy a hacer una endoscopía o no. ¿Por qué? Porque la escala Blatchford solamente usa parámetros como tal químicos, o sea, laboratorios, pues, y parámetros de antecedentes, ¿no? Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, hepática, presentó síncope, melena, ¿no? Pero fíjense, con que el paciente haya presentado un punto, o sea, melena, por ejemplo, ya tienes que hacer la escala, ya tienes que hacer la endoscopía, ¿no? Y en la escala Rothal, que es una escala completa, ya se introduce lo que es la endoscopía, ¿no? Quiero pensar que en esta escala la endoscopía pues es muy importante porque a partir de ese antecedente endoscópico pues vamos a decidir si volver a reintervenir, ¿no? Entonces muy importante. La escala BOE, más adelante la vamos a ver. Esta escala sirve para perforación y básicamente va a ser una escala para predecir mortalidad a través de 3 parámetros que más adelante vamos a comentar. Entonces recuérdenlo, Blatchford, más importante que Rothal, con un punto hacemos una endoscopía y Rockhall con 2 puntos hacemos endoscopía. A todo paciente se tiene que aplicar. Ahora, siempre, 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 como estamos hablando de sangrado, pues estos pacientes pueden tener como complicación un choque hipovolémico hemorrágico. Entonces, hay que recordar a TLS que nos mencionaba justamente que se divide en 4 grados este choque, ¿no? Grado 1 si el sangrado es menor de 750, grado 2 si el sangrado es de 750 hasta lo que serán 1500, grado 3 si es de 1500 a 2000. Recordar que este parámetro lo pueden preguntar mucho aquí en este contexto porque realmente el paciente puede terminar con un choque hipovolémico hemorrágico, ¿no? Y qué medidas pues hay que usar, ¿no? Paquetes globulares, transfusión de plaquetas, sobre todo en este caso
la transfusión de paquetes globulares, ¿no? Recuerden que el límite es 7. Si el paciente ya tiene menos de 7, se ganó su transfusión, ¿no? Si el paciente cumple la transfusión y todo esto, hay que ver que se mantenga por arriba de 10. Entonces, muy importante. Incluso puede ser arriba de 9 sin ningún problema, pero lo recomendable es que sea por arriba de 10. Y entonces, siguiendo con datos específicos de la guía de práctica clínica, fíjense cómo especifica que el sangrado de tubo digestivo agudo suele tener anemia normocrómica, normocítica, que esto sería el sangrado, digamos, de alguna manera más agudo, pero la presencia de anemia microcítica sugiere sangrado crónico. Ya alguna vez cuando veamos anemias, pues vamos a explicar qué es esto de normocítico y microcítico, que básicamente hace referencia al tamaño del eritrocito y a qué tan pigmentado se ve, ¿no? Según dos parámetros de la biometría hemática. Ahora, muy importante, el sangrado digestivo alto, pues la batería de estudios que hay que pedir, ¿no? Que si biometría, química, aminotransferasas, tiempos, su electrocardiograma, ¿para qué? Pues para nosotros poder realizar lo que es la escala Blatchford. Entonces recuerden, Blatchford arriba de un punto se ganó su endoscopía. Escala roja, al mayor de 2 puntos, pues igual, endoscopía. Ahora vamos al Forrest. Para mí, la clasificación más importante y que creo que pueden preguntar más por la confusión que puede llegar a generar, ¿no? Sobre todo el Forrest, pues porque es una clasificación que como estudiantes de medicina, pues nunca nos preguntan mucho porque realmente pues no la usamos porque no somos endoscopistas, ¿no? Algo importante a mencionar es que el tratamiento endoscópico tiene que ser urgente en casos pues de sangrado e incluso perforación, pues más, ¿no? Generalmente se considera que debe ser en las primeras 24 horas que se empiece a diagnosticar todo esto. Algo importante, la clasificación de Forrest la vamos a decir de más grave a más leve, ¿sale? Fíjense cómo el Forrest 1 y el Forrest B son las patologías más graves y las que tienen más porcentaje de recidiva de sangrado. La hemorragia en chorro es la Forrest 1A. La Forrest 1B es hemorragia en capa. Entonces, si en el examen ven que dice hemorragia, piensen que es alguna de las Forrest 1. Si es en chorro, es 1A. Si es en capa, es 1B. Ahora, vaso visible vamos a poner que es la Forres 2A, la Forres 2B es el coágulo adherido, la Forres 2C es el fondo de hematina y la Forres 3 es la base de fibrina. Fíjense cómo las últimas dos, que es la Forres C y la Forres 3, son las que tienen menor riesgo de resangrado, ¿no? Por ejemplo, aquí la Forres C especifica que el riesgo de resangrado pues es hasta del 10%, que realmente pues ya sería menos. Y la Forrest 3, pues del 5%, ¿no? Pero fíjense cómo todavía la Forrest B, que sigue hasta el 37, y la Forrest 2A, que sigue hasta el 55, pues es demasiado alto, ¿no? Entonces ahí les va. Del Forrest 2B hasta el Forrest 1A, que serían las que tienen mayor riesgo de resangrado, hay que dar tratamiento a base de lo que es endoscopía, ya sea colocar adrenalina, hacer algún tratamiento esclerosante, terapia térmica, que básicamente va a ser la coagulación, o colocar hemoclips en lo que son esas úlceras. Entonces, muy importante, siempre se combinan dos técnicas, ya sea la adrenalina con la terapia térmica o ya sea la adrenalina con los hemoclips. La verdad, esto no creo que se vaya a preguntar mucho porque realmente son cosas de tercer nivel o segundo nivel que no son, pues, digamos que del médico general, ¿saben? Ahora, siempre después de la terapia endoscópica hay que dar lo que es nuestro IVP. En este caso lo vamos a dar en una infusión usando primero un bolo de 80 miligramos seguido de una infusión de 8 miligramos por hora durante lo que serían 72 horas. Hay que recordar, la infusión del IVP, en este caso del omeprazol, tiene que ser esos 3 días, esas 72 horas. Ahora, si no les gustan tanto las infusiones y pues no quieren darlo así, hay otra modalidad en la que se puede dar, que es 40 miligramos IV cada 12 horas a 24. Entonces, muy importante, el paciente que sale de terapia endoscópica después de un tratamiento de vía endoscópica para hemorragia por úlcera péptica tiene que recibir su tratamiento con IVP. Su omeprazol siempre, ¿sale? El tratamiento ambulatorio solamente y exclusivamente lo vamos a dar a las úlceras que tengan un riesgo de sangrado mucho menor. ¿Sale? Que correspondería al Forres 2C y al Forres 3. A este paciente, si se diagnostica con ese tipo de úlcera, se le va a dar su IVP y se le va a mandar a casa. Es lo único que se le va a dar. Entonces, recordatorio y haciendo lo que es un resumen de todo esto. Si es un Forres 2C, que es un coágulo adherido,
un vaso visible, una hemorragia en capa o una hemorragia en chorro que se halla la 1A, vamos a dar siempre tratamiento endoscópico y posterior a esto vamos a dar nuestra infusión de omeprazol. Ahora, si tenemos un Forres 2C y un Forres 3, ¿qué vamos a hacer? Se da tratamiento ambulatorio, se manda a casa con su BP, se le da alta y básicamente el paciente se puede ir a casa tranquilo. El riesgo de resangrado, pues evidentemente es poco y por eso lo podemos mandar a su casa. Ahora, si falla 2 veces el tratamiento endoscópico, siempre hay que realizar el siguiente tratamiento que se encontraría en la escala, que en este caso sería usar la angiografía con embolización arterial. Algo muy importante, se puede considerar como una segunda intervención endoscópica cuando falla la primera, pero si después de que falle la primera intervención endoscópica, se tiene que dar ya en este caso lo que es una segunda intervención. Y si ya falla la segunda, hay que dar lo que es una angiografía, hay que hacer lo que es una embolización a través de angiografía, ¿sale? Entonces, muy importante. 2 endoscopías que fallaron. Siguiente paso, hacer la embolización. Entonces, muy importante con eso, no se les voy a olvidar. Ahora, muy importante pues comentar aquí que también puede existir lo que es el tratamiento quirúrgico para el sangrado. Tiene especificaciones pues muy específicas, como lo que es la falla terapéutica endoscópica, la inestabilidad hemodinámica. Obviamente, si el paciente ya tiene inestabilidad hemodinámica, y ya se le pasaron más de 3 unidades de sangre, o sea, básicamente es el parámetro que lo va a definir. Si ya lo transfundiste con 3 paquetes y aún así continúa con inestabilidad hemodinámica, pues hay que meter a cirugía urgente, ¿no? Recurrencia de hemorragia después del control endoscópico o persistencia de este sangrado, ¿no? Entonces, si tiene alguna de estas, pues tiene que ser tratamiento quirúrgico de esa úlcera que está sangrando. Muy importante, la principal indicación de cirugía como tal, pues es la falla del tratamiento endoscópica o angiográfico. Entonces, vámonos en orden. Si el paciente tiene falla a 2 tratamientos endoscópicos, ¿qué se le va a dar? Tratamiento con embolización a través de angiografía. Ahora, si el paciente tiene falla al tratamiento endoscópico, al tratamiento angiográfico, ¿qué es el siguiente? El tratamiento quirúrgico, ¿no? Algo importante, pues nada más a grosso modo, realmente pues yo no soy cirujano, pero pues esto se ve a más detalle en lo que es los residentes de cirugía. El tipo de cirugía que se hace es una gastrectomía parcial con reconstrucción de Billroth, que no sé qué carajo es eso. Este, no me juzguen por eso. La verdad es que nunca he visto este tipo de cirugía. Supongo que porque son cirugías donde se ocupan manos expertas y pues realmente yo no es que tenga unas manos todavía muy expertas para operar. Espero en un futuro tenerlas cuando entre a cirugía y a neurocirugía. Bueno, plot twist. Yo quiero ser neurocirujano, estoy estudiando para la residencia para eso, pero obviamente primero tengo que pasar por las tripas, ¿no? Por cirugía general 1 añito. Entonces, pues bueno, continuando con la segunda complicación y más importante por la alta mortalidad que comentaba, es la perforación. La perforación se presenta en 3 fases y vean cómo va cambiando de clínica según cómo va avanzando las horas. En la primera fase se presentan las primeras 2 horas, hay dolor súbito y fíjense algo que me llama mucho la atención, el dolor se irradia hacia lo que es el hombro derecho. Entonces, recuerden, si hay dolor abdominal súbito en epigastrio que se irradia en hombro derecho, hay que pensar en una úlcera, péptica perforada. Cosa importante, ¿no? Hay dolores por infarto agudo del miocardio que empiezan en epigastrio porque generalmente se está infartando la cara diafragmática. Posteriormente se irradia a hombro izquierdo, ¿no? Y la clínica clásica, ¿no? El signo de Levin y todo esto, ¿no? Entonces, pues se me hace algo muy importante mencionar, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Una irradia al hombro izquierdo, una irradia al hombro derecho. Entonces, pues bueno, la segunda fase se da entre las 2 y las 12 horas. En esta fase hay una sensación de disminución del dolor, pero desaparece la matidez hepática. Entonces, si la matidez hepática desaparece, hay que pensar que el paciente se encuentra justamente en esta temporalidad. Evidentemente, el paciente muchas de las veces llega ya en fase 3, que es con distensión abdominal importante y la rigidez abdominal. Recuerden, el paciente perforado con neumoperitoneo siempre va a ser un paciente que abdominalmente grave en la semiología, va a ser un paciente grave, un paciente con abdomen en tabla, con mucha rigidez abdominal, que ustedes le van a tocar el abdomen y va a tener datos de irritación peritoneal muy importante, ¿no? Hiperbaralgesia, hiperestesia abdominal, que pues básicamente traducen esta irritación del peritoneo, ¿no?
Entonces, siempre en la perforación, como pues se perfora lo que es ese intestino, a grosso modo, pues puede haber sobrecrecimiento bacteriano o incluso puede haber riesgo de septicemia. Entonces, en este caso, sí tenemos que usar antibióticos de incluso hasta amplio espectro, ¿no? Entonces, muy importante. Y pues bueno, esto es lo que les comentaba, el puntaje de Boy, que básicamente se usa para clasificar lo que es esta perforación. Muy importante, fíjense cómo un Boy 1, la mortalidad es del 8% y la morbilidad es hasta el 47%, pero fíjense cómo el 3 llega hasta el 38%, que es lo que comentaba, o sea, la mortalidad incrementa o se dispara muchísimo cuando el paciente está perforado. Para este se usan tres criterios, que es el choque preoperatorio, el índice de ASA, que el ASA 3 y 4 correspondería aquí a un punto, y la perforación mayor a 24 horas por el tiempo que tiene, pues obviamente la mortalidad incrementa más, ¿no? Que es lo que comentaba. La única cosa importante que tiene este puntaje es que no se lo aprendan para nada, no es totalmente rentable, pero la única cosa que tienen que saber del BOI es que si este se encuentra de alguna manera con todos los puntos, pues hay que contraindicar la cirugía, ¿no? Muy importante, un paciente que ya tiene unas A3 o 4, un choque preoperatorio, una perforación mayor a 24 horas, pues realmente no hay mucho que ofrecer a ese paciente. Entonces, la mortalidad que puede tener este paciente con estos positivos, pues puede ser muy alta y pues se va a morir dentro de quirófano, ¿no? Que eso sería algo muy triste. Ahora, muy importante, ¿cómo vamos a diagnosticarlo? Pues generalmente es muy sencillo. Recordar que el dolor es súbito y generalmente el paciente va a tener antecedente de sangrado porque es la complicación más común. Generalmente son pacientes que ya conocen que tienen úlceras, que ya son crónicos. Entonces, la manera más simple de poder diagnosticarlos es a través de una radiografía torácica y el paciente tiene que estar en bipedestación. ¿Qué va a pasar con el aire? Pues básicamente el aire se va a ir hasta arriba, en este caso debajo de lo que es el diafragma, y aparece este signo clásico que básicamente es el aire subdiafragmático. Esa línea radiopaca que vemos aquí abajo corresponde hacia lo que sería el diafragma o hace referencia a lo que es el diafragma. Y esto que se ve radiolúcido, aquí arribita, esto negrito, es el aire, ¿no? En cuestión de una tomografía, pues si lo hacemos con el paciente de cúbito supino, pues el aire se va a ir hacia arriba y las tripas se van a ir para abajo, ¿no? Entonces es muy fácil identificarlo. Hay que recordar que pues el aire en una radiografía se ve radiolúcido, en una tomografía siempre se va a ver de manera hipodensa. Entonces muy importante. Ahora, en cuanto a lo que es una perforación, el tratamiento, ¿cuál va a ser? Pues bueno, el inicial siempre de una perforación debe incluir lo que es la colocación de una sonda nasogástrica. Esto ya se los había comentado y acuérdense que la colocación de esta sonda es para que el aire empiece a escaparse por un lado, ¿no? Recordemos que si hay mucho aire a nivel abdominal, puede aumentar la presión intraabdominal y pues eso traer más complicaciones, aparte de pues aumentar el dolor, ¿no? El reemplazo de volumen intravascular, obviamente, porque está perforado algún vaso va a estar roto. El tratamiento con inhibidores de IBP, obviamente para proteger la barrera gástrica, y antibióticos de amplio espectro. ¿Por qué? Porque, como bien decimos, estos pacientes pueden tener septicemia. Y pues bueno, básicamente los antibióticos que más se tienen que usar son cefalosporinas de tercera generación más metronidazol, que aquí en este caso, por ejemplo, podría ser ceftriaxona con metronidazol. Yo les recomendaría que se aprendieran medicamentos un poco más agresivos en este caso, porque sí lo merita, ¿saben? Ya sean carbapenémicos, como por ejemplo imipenem, meropenem, e incluso la piperacilina con tazobactam, ¿no? Que ya se considera un medicamento que también ya está como más arriba en rango, ¿no? Ya es una bomba antibiótica más densa, ¿no? Entonces, siempre iniciar terapia empírica antimicrobiana y pensar en bacilos entéricos gram negativos, anaerobios y gram positivos, sobre todo los bacilos gram negativos, ¿no? Porque casi siempre las enterobacterias corresponden a este grupo de gram y a este tipo de bacilos, ¿no? Los anaerobios es muy importante. Generalmente en patología intestinal infecciosa se da medicamento antianaerobio, que básicamente en este caso corresponde al metronidazol. Ahora, esto solamente cubriría como la parte conservadora médica de los medicamentos, la sonda para disminuir el dolor, pero no va a arreglar el problema. En este caso, tenemos que hacer una intervención quirúrgica inmediata y tenemos que hacer un cierre primario de la perforación, que es el tratamiento de elección para los pacientes con perforación. Entonces, paciente que se perfora, el tratamiento siempre va a ser quirúrgico indiscutiblemente, ¿sale?
Cosa importante, se puede hacer por laparoscopía. Hay que recordar que la laparoscopía para un paciente perforado pues ha de ser un reto totalmente para el cirujano, pero no dudo que en México existan cirujanos con esa gran expertise. Algo importante, la laparoscopía pues está contraindicada cuando está ciertos parámetros, paciente chocado, un BOI más de 3, obviamente, paciente mayor de 70 años, síntomas persistentes por más de 24 horas, el ASA 3 o 4 que corresponde a un parámetro del BOI, al igual que el de arriba, poca experiencia de técnica laparoscópica porque pues puede haber un cirujano que no tenga tanta experiencia. Y es normal, evidentemente no todos tenemos la misma habilidad, pero de preferencia, pues siempre hay que hacerla de la manera en que se sienta el cirujano más seguro, ¿no? Si el cirujano es muy bueno y sabe operar con la paroscopía, adelante. Si se considera no tan bueno y siente que puede beneficiar más al paciente si la hace abierta, hay que hacerla así sin ningún problema. Es muy importante siempre salvaguardar la vida del paciente. La mortalidad, como bien les había comentado de un inicio, pues llega a ser muy alta, ¿no? Fíjense, 10 al 40%, ¿no? Quiere decir que de 10 que se perforan, 4 de ellos pues se van a petatear, ¿no? Se van a ir con San Pedro. Entonces hay que pues cuidar mucho esto, cuidar a nuestros pacientes siempre porque pues realmente son complicaciones graves. No sé cuánto habrá durado este video, supongo que bastante. Espero que les haya gustado muchísimo. Dejo aquí mi contacto como siempre. Y pues bueno, este fue el tema de úlcera péptica. Más después vamos a ver más temas. Y pues van a ir mejorando estos videos. El chiste de todo esto es que pues a quien lo escuche o a quien lo vea, pues le ayude a estudiar para el ENARM. Ustedes saben que yo soy médico pasante y pues yo estoy estudiando para el ENARM. Este 2025 presento, salgo de la carrera. Y pues yo creo que todos tenemos esa inquietud, ¿no? Por ser residentes en alguna vez, ¿no? Entonces pues hay que estudiar. Si alguien quiere resúmenes, si alguien se le ofrece algún tipo de información referente a resúmenes o lo que sea, o incluso videos, puede mandar un mensaje. Dejo ahí mi contacto, mi correo. Y pues cualquier cosa, pues estamos en contacto. De verdad espero que les haya gustado mucho. Y por favor ayúdenme a difundir este video para que más gente se pueda beneficiar de este conocimiento. Cuídense mucho y nos vemos.